¿Qué tal, gente querida? Bienvenidos una vez más al Morning Show. Este es el 129 y el que les habla Víctor Rentería. Hoy estamos hablando de un tema que no es nada fácil, pero que tampoco podemos ignorar. La pregunta retórica de ¿por qué mataron a Charlie Kirk? Algunos dicen que fue por su ideología política. Otros aseguran que fue un golpe de poder calculado. Pero hay una línea de pensamiento que no podemos dejar pasar. Hay quienes empiezan a asegurar que mataron a Charlie Kirk por ser cristiano, por seguir la verdad, por hablar cosas de las cuales estaba convencido. Ser cristiano en este momento no significa solo cargar una Biblia o decir que vas a misa los domingos. Significa vivir bajo el ejemplo de Jesucristo, alguien que habló con verdad, que enseñó con amor, pero que también incomodó a los poderosos, a los hipócritas, a los que se sienten dueños de la moral. Huevón Radio. Hoy le quiero compartir un especial que ayer dio a conocer este hombre que ha sido desde hace mucho tiempo una voz que mucha gente sigue. Tucker Carlson. Este hombre fue despedido de los medios de comunicación tradicionales. Se metió en broncas por hablar, por abrir la boca. Hoy tiene un podcast bastante exitoso en internet. Y ayer dio a conocer esto que me pareció extremadamente importante. Cheque usted. En parte, lo que se dice en este podcast, analizaremos algunos espacios en específico. And the first is the insistence that Christianity comes with inherently that you are not God. You are not God and not. Dice, ser cristiano viene implícitamente el hecho de que tú no eres Dios, de que tú te riges por las reglas de Dios. There are your leaders. God is God, and Dios es Dios. all of us stand before him in the end to be judged. Y todos nosotros estamos ante Él al final para ser juzgados. Esto es lo que dice Tucker Carlson casi al empezar su podcast. ¿Por qué es importante? Tucker Carlson precisamente inicia su programa diciendo que a Charlie Kirk lo mataron por ser cristiano, por hablar con la verdad tal como hablaba. Aquí hay un poco más de lo que se nos dice en este especial. Our civilization is a Christian civilization, tattered though it currently is. Collective punishment, hurting people for the sins of their relatives, is unthinkable. Dice, nuestra cultura, dice acá en el oeste del mundo, es precisamente ser cristianos. A nosotros no se nos juzga por lo que hayan hecho nuestros padres o nuestros abuelos. Eso es impensable. Crime, because each person will stand alone as he was made before God. Dice, porque cada persona, cada uno de nosotros, se supone, seremos juzgados en algún momento, pero cada uno individualmente, delante de Dios. Estamos analizando, volvemos a lo mismo, el por qué la cristiandad incomoda. ¿Por qué se dice que el hablar del cristianismo no es solo un sistema religioso, es una forma de vida que busca reflejar a Jesús, alguien que con sus actos te dice lo que está bien y lo que está mal. Verdad y amor. Jesús no negociaba principios, pero lo hacía sin odio. Libertad. Ser cristiano es usar tu voz, aunque incomode. Hay un riesgo. Seguir a Cristo siempre ha tenido un precio desde el primer siglo hasta hoy. Incomoda a quienes prefieren las sombras. Charlie Kirk, se dice, vivía bajo este patrón. Verdad incómoda, confrontación, libertad de expresión. Y en un mundo donde ser políticamente correcto parece más importante que ser auténtico y verdadero, esto es dinamita. ¿Sí? La pregunta es, ¿realmente somos libres de expresarnos? Charlie Kirk lo hacía, Decía lo que pensaba sobre política, ideología de género, familia, sobre la fe. Y esa libertad es peligrosa para quienes buscan que todos pensemos igual. Cuando un cristiano habla
no lo hace para ganar seguidores, lo hace porque su conciencia está anclada a algo más grande, Dios. Y eso duele porque no hay argumento que pueda apagarlo del todo. Continuamos escuchando lo que Tucker Carlson habla acerca de Charlie Kirk. Por favor, ponga atención, creo que es muy importante porque yo sé que esto puede no interesarle a mucha gente, sobre todo cuando hablamos de Dios. Sobre todo cuando hablamos de Jesús, mucha gente prefiere cambiarle. ¿Por qué? Porque últimamente hablar de Dios es como muy aburrido, dicen algunos. Pero creo que es muy importante, porque acaban de asesinar a alguien hace poquito, hace una semana, que precisamente tenía como su estandarte a Cristo. Escuchemos esta otra parte. Si estamos hablando de poder, mucho se ha repetido últimamente que Israel tiene un poder muy fuerte sobre Estados Unidos. Israel también tiene un poder muy fuerte sobre lo que algunos creen o no. Esta religión que muchos protegen con su vida, que muchos defienden hasta el final. Algunos otros negocian con ella. Bueno, hablar de Israel es definitivamente necesario en este caso, porque se involucró mucho este tema al final de los días de Charlie Kirk. Charlie Kirk, al principio, defendía mucho la postura de Israel. Decía, yo espero que ganen en su propósito de ser precisamente esta tierra prometida de Dios. Lo que es complicado aquí es que Charlie Kirk empezó a darse cuenta que la manera en la que Israel estaba tratando de ganar este derecho bíblico, antiguo, religioso, no se estaba haciendo bien. ¿Por qué? Porque hay una masacre en este momento, allá en donde se está llevando esta guerra. Porque se está masacrando a civiles, gente inocente y entre ellos muchos niños. Si usted no lo sabía, el 46% de la población en Israel es menor de 18 años. 46%. ¿Se puede usted imaginar la cantidad de niños que han sido masacrados en esta guerra? Bueno, no es necesario imaginarlo, es simplemente investigar. La información está ahí a la mano. Y precisamente en esta información se basó al final Charlie Kirk para empezar a cambiar su postura, para empezar a cuestionar qué estaba sucediendo realmente con las fuerzas de Israel. Tucker Carlson, también gente cercana a Charlie Kirk, igual que ayer les mostramos el programa de Candace Owens, en donde nos decía, no, Charlie Kirk no era al final un amigo indiscutible de Israel, así como lo dijo Bibi Netanyahu, el primer ministro de Israel, que, con un muy mal gusto, al siguiente día del asesinato de Charlie Kirk, salió a decir prácticamente que Charlie Kirk había muerto por Israel, defendiendo la postura de Israel. No es cierto. Y con Tucker Carlson ya van dos personas cercanas a Charlie Kirk que salen a decir, ese hombre, Bibi Netanyahu, está mintiendo. El primer ministro de Israel está mintiendo. Aquí hay un asunto bastante interesante. Sigamos escuchando lo que nos dice Tucker Carlson. Dice, nunca había visto a alguien caer tan bajo como para utilizar la muerte de una persona
y prácticamente utilizarla para tu propio bien. Es decir, volvemos a lo mismo. Este hombre, el primer ministro de Israel, al siguiente día de la muerte de Charlie Kirk, sale a decir que Charlie Kirk prácticamente había muerto por defender la ideología, el derecho, la guerra de Israel. Y no fue así. Él empezó a criticarla, de hecho. El primer ministro lo había invitado a Israel. Y Charlie Kirk se negó. No quiso ir. Estas son las cosas que estamos analizando hoy. También, Tucker Carlson, y esto me gustó mucho, invitó a una persona que solía ser, pero crítico fuerte, de ciertas tendencias políticas, entre ellos en donde se encuentra Tucker Carlson, donde estaba Charlie Kirk. Este otro hombre, llamado Cenk Uygur, este hombre fue invitado para dar su opinión de lo que había pasado. Y mire usted lo que dice. It's interesting that you have me on here, partly for the reasons that, your friend texted you about. Oh, well, that's strange, right? Left and right. Dice, gracias por tenerme aquí, es interesante, dice, sobre todo porque, primero que todo, siempre han estado en plataformas contrarias, es decir, no han estado de acuerdo en muchas cosas. Pero este hombre tuvo contacto también con Charlie Kirk. And so I don't agree with everything that you, Megan, and Scott said about Charlie. I'm sure. Right. But I think that's... Sigue todavía sin estar de acuerdo en muchas de las cosas que opinan ellos, tanto Megan como Tucker, como Charlie, como mucha gente. Dicen ellos que está en la, ¿qué? ¿Derecha? ¿Izquierda? No tengo idea. Simplemente opinan distinto. That's what makes it more interesting. So the willingness to talk to us, even though we were so entrenched on different sides. Dice, el hecho de que estemos hablando, aun cuando estamos en lugares tan extremos de nuestras opiniones. No opinamos lo mismo. Right. And so then when we started the conversation, what wound up happening surprised us. So did we still have our disagreements about the black pilot line? En pocas palabras, este hombre llega para decir, sí, tenemos muchas cosas en las que no estamos de acuerdo. Pero el asesinato de Charlie Kirk fue algo que a todos nos sacudió. Y dice este hombre, y sacude, ¿por qué? Yo fui invitado por Charlie Kirk a su Turning Point, estos eventos que hacía, debatiendo con gente, incluso, sí, muchos de ellos con ideas muy contrarias a las de él. Dice, fui tan bien tratado que volví a ir con Charlie Kirk. Es decir, un hombre que a mí me enseñó, dice él, lo que es el respeto, aun cuando estamos en lugares, entre comillas, tan contrarios, cada uno, ¿cierto? También invitó a este hombre que se llama Josiah Trenham. Este señor es un sacerdote, iglesia ortodoxa. Este hombre no habló de conocer a Charlie Kirk porque no lo conocía. Pero este hombre habló precisamente de la situación que estamos pasando. Desde su punto de vista religioso, le voy a poner lo que él opina para ver si en algún momento usted puede estar de acuerdo con lo que dice. If you read the patriarchal histories in the opening books of the Bible, if you read Genesis, for instance, chapter 6, dice, si abres tú los libros de la Biblia y empiezas a leer, por ejemplo, dice Génesis, capítulo 6. this is the account of God regretting that he had made the human race. What Dice, aquí nos cuenta cuando Dios se arrepiente. Empieza a arrepentirse de haber creado la raza humana. could the human being have possibly been doing to make God regret? Y se pregunta, imagínense ustedes, ¿qué es lo que el hombre pudo estar haciendo como para que Dios se arrepintiera de haberlo creado? Having made us, and the consequence, Moses tells us, is that he sent a worldwide universal flood. Y lo que nos dice Moisés es que efectivamente él mandó una inundación completa, nunca antes vista, nunca antes experimentada, una inundación, un diluvio al mundo. Yes. Moses articulated the reason God did that and had to start over with Noah. And in fact, Y Moisés explica
el por qué lo hizo así Dios. He made Noah a second Adam. He gave the same commission to Noah that he gave to Adam. Be fruitful and multiply, fill the earth, rule it, and subdue it. Why did he do that? It says because the world had become full of violence. ¿Por qué lo hizo? Porque el mundo se había convertido en un lugar lleno de violencia. Yes. When you attack another man, you attack God. Cuando atacas a otro hombre, atacas a Dios. Because every human being, as you were just saying so beautifully, is made in the image of God. Porque cada uno de nosotros está hecho a la imagen y semejanza de Dios. And so to attack a human is a direct divine offense. Así es que si tú atacas a otro ser humano, es una ofensa directa a Dios. Violence is extremely serious. I'm not surprised that we have this level of violence in a culture that murders unborn children at the rate that we do. Pero no te puedes sorprender de la violencia que está enfrentando este mundo cuando asesinas niños desde antes de que nazcan. And have sustained it for Y sostenerlo por the décadas. decades that we have. Yes. Really, is any violence surprising? Dice, ¿qué violencia? ¿Qué otro tipo de violencia podría sorprendernos? Llevamos décadas, dice este padre, asesinando niños aún antes de nacer. ¿Por qué nos habría de sorprender entonces? Do we have hope? That's what you asked me. So forgive ¿Tenemos fe? ¿Todavía tenemos esperanza como raza, como seres humanos? me, but that's the background. That is how black it is. Yes. I That agree is with how Y dice, bueno, esa fue la pregunta que me hiciste. Discúlpame, tuve que profundizar en esto. Dice, porque realmente estamos atravesando por un periodo bastante oscuro. Dice, eso es lo negro que está el panorama en este momento. black it is. Do we have hope, and what's the future? I would say that without a belief that God is merciful. Y respondiendo a la pregunta, ¿aún tenemos esperanza como seres humanos? Como sociedad, aún tenemos esperanza con toda esta oscuridad, con toda esta violencia que estamos viviendo. Aún tenemos esperanza de volver a estar bien como sociedad. And that he loves the human race, and that there's no Si no entendemos, dice que Dios es misericordioso y que ama a la raza humana. sin so great that if we repent of it, he will not send his love and forgiveness. Dice, y que nos ama tanto que si nos arrepentimos de los males que hacemos, nos envía su perdón y su amor. Without that belief, certainly Si no creemos eso, we have no future. definitivamente no tenemos futuro. Statistics are horrible for Las our estadísticas son horribles. country. We are so captured by an ideology that is hopeless. Atheism Estamos capturados, dice, por una ideología sin esperanza que ha perdido completamente la fe. strict secularism, which is running our country now, it is extremely hopeless. Yes. Lo que está corriendo nuestro país, bueno, en este momento Estados Unidos, pero saben que el mundo en general. ¿Quién está corriendo el mundo? Lo que está corriendo el mundo, gobernando el mundo, es una tendencia a no tener fe ni esperanza. And without a major reconsideration Sin una reconsideración completa on the part of our people, a del camino que estamos siguiendo, return to classic American virtues, a recovery of Christian faith. Without that, certainly we're doomed. si no recuperamos nuestra fe en Cristo o en Dios, But we know definitivamente no tenemos esperanza. from Christian history that repentance is possible. Hemos visto con la historia de la humanidad que arrepentirse es posible. And it usually takes, in a national sense, in a personal sense, it's up to us to repent and to believe. En un término personal, dice, solo está en nosotros el arrepentirnos, solo en nosotros como individuos. In a national sense, it takes leadership. Leadership
Dice, pero a nivel nacional, y yo diría a nivel mundial. that is willing to address the important things Se necesita de un buen líder que le diga al mundo la importancia de la fe. at the heart of a national catastrophe. And we have been living through national catastrophe. Hemos estado viviendo últimamente una catástrofe nacional, un caos horrible. Y miren, esto sin que él lo diga, creo que ustedes y yo lo sabemos, ¿cierto? Tú, amigo, amiga, te has dado cuenta de todos los tiroteos, te has dado cuenta de asesinatos, te has dado cuenta de toda la violencia. Tú te das cuenta cada que sales a la calle en tu ciudad, en el centro de tu ciudad, cómo está lleno de indigentes, de gente que parecieran zombies con su mente perdida. Estamos, tal como lo dice este padre, viviendo un mundo sin esperanza, sin fe, sin amor casi propio individual. We have lost our faith in God. All of our institutions have been captured by strict secularism. Hemos perdido nuestra fe en Dios, dice, y en este país prácticamente todas las instituciones se ha sacado a Dios del camino. Our law is godless. Nuestra ley no tiene Dios. Our universities exclude God. Nuestras universidades han sacado a Dios precisamente de ahí. Our country has gone down a very, very serious, deep hole. Nuestro país, dice, se ha ido a un hondo, a un muy profundo y oscuro hoyo, precipicio. If we're going to get out, if we're going to have hope as a nation, we need leadership. Si queremos salir de esto, tenemos que tener esperanza como nación. Necesitamos a un líder. Leadership in the likes of George Washington. I think our forebears, dice, yo considero que en este momento nuestros antepasados are ashamed. están avergonzados. My grandparents and America, they're ashamed at where we are, Tucker. Mis abuelos, dice, la gente que pasó por este mundo, que construyó este país, deben de estar avergonzados de lo que estamos pasando. As a nation. Our relationship to faith, our explicit commitment to God, are excluding him from everything that's important in America. Nuestra relación con Dios, sacándolo de todo lo que posiblemente sea en este país, en instituciones, como dijo, en universidades, sacándolo de todas partes. We have to repent, and we need someone. Give Necesitamos arrepentirnos, necesitamos a alguien que nos venga a decir, us, God, someone like a King David. Give us someone like my patron saint, Josiah, who was the last great king of Israel, who himself lived at a terrible time. His father and his grandfather were both awful kings who had completely apostatized. y aquí toma un ejemplo con Israel. Dice que precisamente en algún momento Israel fue gobernado por gente horrorosa, por gente con muy malas intenciones, y que precisamente de ahí tuvo que salir alguien que viera eso, se arrepintiera e hiciera un cambio. Dice, así necesitamos en este momento un líder. Yo no sé si este sea el último programa que dediquemos a la situación que acabamos de vivir hace exactamente una semana, el asesinato de Charlie Kirk. Entiendo que hay mucha gente que lo considere un monstruo, un nazi, ¿no? Que normalmente se le llamaba así, racista. ¿Saben? Algunos de mis amigos me mandaron algunos segmentos de estos debates que tenía Charlie Kirk con gente. Y me mandan un segmento en donde él habla de que se vayan todos, dice, todos. Guatemaltecos, mexicanos, argentinos, chilenos, los que sean, que se vayan. Si están de ilegales, que se vayan. Y mi amigo, obviamente, su reacción inmediata fue, nah, hombre, ese güey que se esté pudriendo. Entiendo el punto, pero ¿saben? Si ustedes van a revisar el video completo, muchos de los argumentos de Charlie Kirk se han sacado de contexto a propósito. Sí, efectivamente, yo fui a ver completa la entrevista y entiendo por qué estaba diciendo. Todos, que se salgan todos. Antes había tenido una pregunta de este chavo y le decía, oye, pero si hay chinos ilegales, si hay, porque estaban hablando de ciudadanos ilegales en este país y
que ha habido una invasión de chinos, de orientales, de gente que viene de otras partes y que se cruza por la frontera con México. Por eso insistía Charlie Kirk en este reforzamiento. Bueno, el contexto, repito, cuando las palabras y las frases se sacan de contexto de lo que realmente estaba queriendo decir, claro, este hombre se puede ver horrorosamente mal. Y de ahí que mucha gente le empieza a decir nazi, racista, ¿cómo se llama? White supremacist. Yo, créanme, he visto tantos videos en estos últimos días tratando de encontrar esas partes incoherentes de Charlie Kirk. Hey, yo no digo que sea perfecto. Este hombre cometió errores al principio de su carrera. Yo he visto su crecimiento en sus debates, en los últimos debates que tuvo con la gente. Son muy distintos a los que tuvo al principio. Efectivamente, Charlie Kirk estaba cambiando su manera de pensar. Charlie Kirk ya no tenía las mismas ideas que cuando empezó. Recuerde usted, recuerda tu amiga, apenas tenía 31 años cuando lo asesinaron. Y empezó a debatir cuando tenía 18. 13 años se aventó debatiendo. Hubo un crecimiento al final enorme. Y ese crecimiento enorme le costó la vida. El haberse dado cuenta de muchas cosas que estaban afectando a este país. Recuerde usted que con la palabra verdadera, cuando usted habla con el corazón y con la verdad, afecta no solamente a aquellos que piensan distinto a usted o a ti. Cuando hablas con la verdad, afectas intereses muy poderosos. Por ejemplo, Charlie Kirk empezó a preguntar por qué había grandes corporaciones comprando la vivienda de la gente. Empezó a preguntarse por qué una compañía tan poderosa, o varias compañías, para no mencionar solamente una, poderosa, empezaban a comprar las casas, las viviendas que debería de comprar el pueblo. Pero estas corporaciones que están comprando las casas del pueblo y que luego se las rentan al pueblo, no están haciendo bien. Esto se lo preguntó Charlie Kirk y empezó a exponerlo y a decir, estamos viviendo una etapa en Estados Unidos ridícula. No habíamos tenido nunca tanto poder económico, dice Charlie Kirk. No habíamos tenido nunca tanto poder en el mundo como Estados Unidos. Y tanta pobreza interna. ¿Por qué? Porque hoy los chamacos ya no pueden pensar en comprar una casa. Está empezando a ser un sueño casi imposible el comprar una casa. ¿Por qué? Porque las grandes corporaciones están comprando todas las casas. Los grandes bancos están comprando todas las casas, recogiendo las casas que el pueblo no puede pagar. ¿Por qué? Porque los precios están ridículamente altos. Yo soy realtor. Yo sé que todavía puede usted comprar una casa, sí, pero no se compara el esfuerzo que hoy tiene que hacer al que tenía que hacer hace 10 años. Hace 10 años cualquier persona con un solo trabajo en la casa podía comprar una propiedad. Hoy trabajando los dos, hablando de que sea una familia completa, si hoy trabajan mamá y papá, a veces ni así se puede adquirir una propiedad. Y a esto se referían. Algo muy malo está sucediendo en este país cuando su poder es tan grande en el mundo, pero internamente su población no puede ni siquiera aspirar a comprar un techo para su familia. Y esas cosas no benefician al pueblo, a la gente. Bien, hablando con verdad entonces, se entiende que a alguien no le gusta cuando alguien dice cosas que se tienen que decir. En algún lugar alguien las tiene que decir. Un buen líder tiene que decirnos lo que estamos viviendo no está bien. Si a usted no le parece interesante esto, será quizás porque tiene una venda en los ojos. Pero creo que si usted vive en este mundo, especialmente en Estados Unidos en este momento,
creo que se puede dar cuenta de que efectivamente algo está muy, muy mal. Sobre todo cuando alguien que está atrayendo tanto la atención, sobre todo de los jóvenes, porque fíjese usted en dónde pegó más Charlie Kirk, en los jóvenes. Amiga, amigo, tú has escuchado de Charlie Kirk, para bien o para mal, pero este cuate atrajo mucho la atención. Miren, Jesús lo dijo claro, el mundo los odiará porque me odió a mí primero. Esto no es religión, es realidad histórica. Cada vez que alguien se levanta con convicción cristiana, el sistema lo rechaza. Charlie Kirk no era perfecto. Lo digo una vez más, no era perfecto. Pero sí era un hombre que estaba tratando de vivir su fe públicamente, sin miedo a las consecuencias. ¿Esto molestó? Claro. ¿Pagó el precio? Sí. Y ahí queda la pregunta que debemos hacernos. ¿Estamos listos para vivir nuestra fe con esa valentía, aún sabiendo lo que hay que pagar? Gente querida, quizás nunca sabremos toda la verdad detrás de la muerte de Charlie Kirk, pero sí sabemos esto. Ser cristiano siempre incomodará al mundo. Y si su voz fue callada, la pregunta es, ¿cuántas más se van a levantar en su lugar? Si alguien llega a decirte que te calles, que tú no tienes derecho a hablar sobre el aborto porque eres hombre, yo creo que tienes derecho a hablar porque eres un ser humano y porque tú tuviste la libertad, la vida, la providencia, el amor, la oportunidad de vivir. Porque el cristiano no muere con una persona. El ejemplo de Cristo sigue vivo en cada uno que decide hablar con verdad y con amor, aunque eso moleste. Y yo sé que este podcast será uno de los menos vistos. Sí, por hablar de Dios. Pero es necesario. Es necesario. Espero que poco a poco despertemos, abramos los ojos y entendamos que esta oscuridad nos está hundiendo profundamente. Gracias por su participación. Dice, yo creo que a Charlie no lo mataron por político, lo mataron porque hablaba de Cristo sin miedo. Hoy en día, decir que crees en Jesús te hace enemigo de muchos, incluso más que cualquier partido. Él incomodaba, dice, porque mezclaba fe con valentía. Gracias, Berta, por tu participación. Arturo, a mí me molesta cómo los medios lo pintan como extremista, cuando en realidad lo que hacía era defender principios. Si hoy matar a un hombre de fe es visto como normal, entonces estamos entrando en un tiempo donde el cristianismo será perseguido otra vez como en los primeros siglos. Arturo, muchas gracias de veras por dejarnos lo que piensas. Y finalmente, Rosita, yo pienso que lo de Charlie es una advertencia, no solo lo mataron a él, es un mensaje para todo cristiano que quiere hablar. Pero ¿sabes qué? El silencio también es complicidad. Jesús no cayó y tampoco deberíamos de callar nosotros. Ahí las opiniones de ustedes, que les agradezco enormemente. Oye, también muchísimas gracias, Ariadna hermosa. Es un genocidio el que está haciendo Israel en contra de Gaza, es terrible. Es terrible y es muy triste lo que está pasando, Ariadna, definitivamente. Muchas gracias, Ari, por dejarnos tu comentario. Mi querida Neudi hermosa, hola, ¿cómo estás? Y también Susi Morán, bellísima, gracias por no faltar. Gracias por estar aquí. Hoy, una vez más, hablamos, ya se dio usted cuenta, del asesinato de Charlie Kirk. Y nos preguntamos, ¿será que efectivamente lo que se está tratando de callar es la razón? ¿Será, como dijo este padre que les pasé hace un ratito, que lo que necesitamos es volver a encontrar a Dios? ¿Sabe? Aunque nos quedemos sin público, tratemos de hacerlo. Es importante. Es muy importante reencontrarnos como individuos, como sociedad. Y bien claro dicen muchas veces, en Dios es mucho más fácil encontrarnos. Magdalena Cuevas, muy buenos días, tu primera vez que nos dejas un comentario. ¡Ah, qué bonito! ¡Qué padre! Dios los bendiga. Recuerden,
que somos bien, bien amados. El día de mañana nos vemos acá, a partir de las 8 de la mañana. Los dejo con una reflexión. Nos vemos mañana. Mil gracias. Huevón Radio. Después de varios años de matrimonio, descubrí una nueva manera de mantener viva la chispa del amor. Desde hace poco había comenzado a salir con otra mujer. En realidad, esa había sido idea de mi esposa. Tú sabes que la amas, me dijo un día. La vida es muy corta, dedícale tiempo. También te amo a ti, le dije. Lo sé, pero la amas mucho también a ella. La otra mujer a quien mi esposa quería que yo visitara era mi madre. Pero las exigencias de mi trabajo y mis hijos hacían que solo la visitara ocasionalmente. Esa noche la llamé para invitarla a cenar y al cine. ¿Qué te ocurre? ¿Estás bien?, me preguntó. Mi madre es de las que creen que una llamada tarde en la noche o una invitación sorpresiva es indicio de malas noticias. Creí que sería agradable pasar un tiempo contigo, mamá, le respondí. Los dos solos, ¿qué opinas? Se quedó callado un momento y... Me gustaría mucho, me dijo. Muchísimo. Ese viernes, mientras conducía para recogerla después de mi trabajo, me encontraba nervioso. Era el nerviosismo que antecede una cita. Y cuando llegué a casa, vi que ella también estaba muy emocionada. Me esperaba en la puerta con su viejo abrigo puesto. Se había rizado el pelo y usaba el vestido con el que celebró su último aniversario de bodas. Su rostro sonreía, irradiaba luz como un ángel. Les dije a mis amigas que iba a salir con mi hijo y se mostraron muy emocionadas, me comentó mientras subía al auto. No podrán esperar a mañana para escuchar acerca de esta velada. Fuimos a un restaurante no muy elegante, pero sí muy, muy lindo. Mi madre se aferró a mi brazo como si fuera la primera dama de la nación. Cuando nos sentamos tuve que leerle el menú. Sus ojos solo veían ya grandes figuras. Cuando iba por la mitad de las entradas levanté la vista. Mi mamá estaba ahí sentada enfrente de mí al otro lado de la mesa. Solo me miraba con una sonrisa hermosa, nostálgica. Era yo quien te leía el menú cuando eras pequeño, ¿recuerdas? Bueno, entonces es hora de que te relajes y me permitas devolverte el favor, mamá. Le respondí. Durante la cena tuvimos una agradable conversación, nada extraordinario, solo ponernos al día uno con la vida del otro. Hablamos tanto que no fuimos al cine. Nos perdimos la función. Saldré contigo otra vez, pero solo si me dejas a mí invitar, me dijo mi madre cuando la llevé a su casa. Sí, mamá, le dije. La abracé, la besé. ¿Cómo estuvo la cita?, quiso saber mi esposa cuando llegué aquella noche a casa. Muy agradable, gracias. Mucho más lindo de lo que pensé, le dije. Días más tarde, mi madre murió de un infarto. Todo fue tan rápido. Nadie pudo hacer nada. Al poco tiempo recibí un sobre del restaurante donde habíamos cenado mi madre y yo, con una nota que decía: la cena está pagada por anticipado. Estaba casi segura que no podría estar allí. Pero igual pagué para dos, para ti y para tu esposa. Mijo, jamás podrás entender lo que aquella noche significó para mí. Te amo. Solo en ese momento comprendí la importancia de decir a tiempo: te amo. Y de darles a nuestros seres queridos el espacio que se merecen. Nada en la vida será más importante que Dios y tu familia. Dales tiempo, porque ellos no pueden esperar. A veces, las acciones más sencillas tienen el poder de marcar nuestras vidas de forma profunda. Di te amo
dilo a tiempo.